Hola mentes enfermas, yo soy Balam y hoy es jueves de cine aquí en el Show Mutante. Ya es esa época del año en la que todos los canales de televisión empiezan a pasar estas películas donde un grupo de adolescentes son asesinados uno a uno por alguien que anda por ahí. Y hoy no les quiero hablar de una película en específico, les quiero hablar de un género entero de películas y sí, hoy estaremos hablando de las películas slasher. Una película slasher es este tipo de películas donde un asesino, generalmente que no habla mucho, está matando uno por uno a un grupo de personas con algún objeto punzocortante. El slasher nace a mediados de los 70s como una respuesta de los conservadores hacia el movimiento de liberación sexual. Podemos hablar de tres películas importantes de esa época, bastante famosas: Masacre en Texas, Halloween y Viernes 13. Muy probablemente ustedes han visto o al menos conocen estas películas, entonces notarán que hay varias cosas en común entre ellas tres. Digamos entonces que Masacre en Texas puso antecedentes para todo esto. Luego Halloween empezó a proponer ya unas bases más específicas. Y finalmente Viernes 13 popularizó este tipo de películas y acabó por poner el resto de las reglas que seguiríamos por todo el auge que tuvo después el slasher. Si son fanáticos del terror o han visto por lo menos 3 slashers en su vida sin saberlo, ya se sabrán algunas de estas reglas. Protagonistas bastante planos y estúpidos muchas veces. Esto que ya dijimos, el grupo de adolescentes que va muriendo uno a uno por ser irresponsables y libertinos. Por supuesto que el asesino con su marca personal, por si hay alguna secuela, que siempre podremos identificar y decirle por su nombre, generalmente con algún trauma de la niñez. Y bueno, el teléfono sin línea, el auto que no enciende, la puerta que no abre y la infinidad de cosas que no funcionan y que no te van a dejar escapar. Y luego están estas otras reglas de las que siempre nos hemos reído, pero que hay que ponerles un poquito más de atención para entender el discurso de estas cosas, que son las personas de raza negra, las personas que se atreven a coger antes del matrimonio, las personas que se atreven a beber alguna sustancia alcohólica o a meterse algún tipo de droga. No van a salir vivas estas películas, están muertas desde el principio, están condenadas. Así que para sobrevivir a todo esto, deberías ser blanco, virgen y correcto. A resumidas cuentas, ese vendría siendo el discurso del slasher. Es un discurso que viene completamente de la clase conservadora de derecha de Estados Unidos, que intenta advertir a los jóvenes sobre los peligros del libertinaje, del sexo, de las drogas. Es también en esta época en la que empieza todo el problema del VIH. Entonces, sí, si tienes sexo antes del matrimonio, si eres inmoral, te vas a morir ya sea por decapitación o por SIDA. También es por eso que ver Viernes 13 justo ahora resulta ridículo. Tiene una de las escenas sexuales más incómodas y tristes que he visto en mi vida. Y luego tiene este bellísimo diálogo de la mamá de Jason, que es algo así como que él se estaba ahogando y nadie hizo nada porque estaban muy ocupados teniendo relaciones sexuales y drogándose. Luego de Viernes 13 el slasher tuvo un auge muy grande en el que empezaron a salir un montón, pero realmente un montón, que la mayoría son los que vemos siempre en octubre en teleabierta, que son slashers luego extrañísimos. Luego llegaron este tipo de slashers donde eran animales gigantes y mutantes. Luego estaba Destino Final, que aunque no tiene un asesino como tal, podríamos decir que el asesino es la muerte y que su sello personal es simplemente ser muy rebuscada y ridícula a la hora de matar a sus víctimas. Y poco a poco el discurso se fue perdiendo. También es que para cuando nosotros, esta generación que nacimos finales de los 90s, principios de los 2000s, ya estábamos viendo slashers, los veíamos sobre todo porque era la forma más cercana y más directa de ver desnudos y ver sangre y ver violencia. Pero en un principio eran cuentos de moralidad, cuentos para decirte te vas a morir si eres así. Justo los slashers de los últimos tiempos, podríamos mencionar a You're Next de 2013 y más recientemente a Happy Death Day de 2017. You're Next algo que logra es sí voltear en cierto punto el discurso que tenía el slasher, voltear el status quo y bueno, hacer
un slasher con un discurso completamente diferente, que es algo que aplaudo mucho. Y luego Happy Death Day se mantiene en la misma línea que los slashers tradicionales. Todavía tiene este discurso un poco moralista de no salgas de fiesta, no bebas tanto alcohol, sea una buena persona. Y bueno, no es algo malo tampoco. Sobre todo es que ya cuando nosotros vimos slashers principios de los 2000, lo hacíamos porque era divertido y son fáciles de ver. Y es divertido ver cómo van matando a personas, o en este caso cómo van matando a una persona una y otra vez. Y ya si estamos hablando de el slasher en el cine en la última década, pues Cabin in the Woods de 2012, que me parece una genialidad de película, que aquí descaradamente solo se dedica a desentrañar la estructura del slasher, a decir cómo funciona, y son los personajes de la película que están intentando escapar del destino que les escriben los guionistas del slasher. Es una gran película, si pueden verla, véanla. Igual y hago una crítica de ella después aquí. Y antes de Cabin in the Woods estaba Scream, que hizo básicamente lo mismo, no tan descaradamente, en menor medida, pero que Scream fue la resurrección del slasher. El slasher ya se estaba muriendo, llegó Scream, dijo, vamos a hacer este slasher que sabe que es un slasher, que ya no tiene... Todavía tiene este discurso, pero ya no lo tiene tan marcado. Y solo vamos a hacer que sea muy divertido ver cómo mueren y que sea muy divertido descubrir quién es el asesino. Podríamos decir que fue Scream quien se apartó del discurso moral que tenía al principio, porque después Wes Craven hizo el otro slasher, que podríamos llamar de slasher, a Pesadilla en Calle Elm, y que también tiene el discurso muy allá, muy perdido. Lo que importa en Pesadilla en Calle Elm, lo que importa en Scream, es que hay un asesino siguiéndolos y que es un asesino aterrador. Lo que importaba en Pesadilla en Calle Elm era que te diera miedo dormir. Y bueno, en conclusión, el slasher, como cualquier otro género de terror, como cualquier otra película de terror, nace a partir de un miedo generacional, del miedo que tiene una generación entera hacia algo. Lo curioso, lo quizá triste del slasher, es que al parecer lo que le tenía miedo a esa generación eran sus propios jóvenes. Y fue un miedo que se fue perdiendo después. Simplemente la estructura es bastante divertida de hacer y es bastante divertida de ver. Y bueno, siempre es bonito volver a ver las películas que vimos en nuestra niñez, adolescencia, ya sabiendo este tipo de cosas, contexto histórico, social, y cambian bastante. Para mí, Masacre en Texas se enriquece mucho cuando sabes esto. O luego está Viernes 13, que simplemente se vuelve todavía más incómoda de ver después de saber esto. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal si es que no se han suscrito. Recuerden ver todo el otro contenido que tenemos en el canal. Tenemos contenido bastante variado. Recuerden que este sábado tenemos a las 8 p.m. horario México un stream con todo el equipo del canal jugando juegos de mesa con temática de terror. Y pues bueno, ahí los esperamos. Ojalá puedan acompañarnos. Yo soy Balam y nos vemos el próximo jueves de cine aquí en el Show Mutante. Bye. Yo soy Alan. Y pues bueno, en conclusión,